La historia comienza en un templo Kujou. Este templo tiene una larga historia de 500 años y es conocido discretamente como un templo para servicios conmemorativos. Hoy, el sacerdote principal de la ciudad vecina visitó el templo. Hay una persona que vive en este templo. El sacerdote principal le entregó a esa persona un libro que documenta fenómenos extraños. El sacerdote principal le pidió a esa persona que realizara un servicio conmemorativo por este libro. También le explica que intentaron celebrar un servicio conmemorativo en su propio templo, pero que con solo leer una página, todos los presentes murieron. Al mencionar esto, le empiezan a sangrar los ojos y la nariz. La persona acepta su petición y, a cambio, tira de una cuerda secreta. Al hacerlo, la cabeza del sacerdote principal se retuerce y muere. Esta persona es Reika, sacerdotisa principal del templo Kujou. Al templo se traen todo tipo de cosas. Como una muñeca que se mueve por sí sola o una fotografía que se dice que ha capturado algo no humano. Sin embargo, la mayoría son falsificaciones traídas aquí por error. Pero hoy se había traído un libro grueso. Reika comprendió de inmediato que se trataba de uno de los raros casos auténticos. Para celebrar un servicio conmemorativo, es necesario comprobar cuidadosamente qué tipo de contenido tiene. Cuando abrió el libro para leerlo, surgió la pregunta de si Reika no sería maldecida por leerlo. La cuestión es que este templo posee varios amuletos que protegen a uno de las maldiciones. Un total de 300 talismanes protectores. Crisantemos, las flores ofrecidas al Buda. 2 estatuas de bodhisattvas. Y en el centro, una estatua de Tathagata. A ambos lados de la puerta hay estatuas de Jizo, y una cuerda sagrada se extiende alrededor de los terrenos del templo. Hace mucho tiempo, cuando intentaron exorcizar a un espíritu que se decía que era el más poderoso de Japón, todos los talismanes protectores fueron arrancados. Sin embargo, los demás amuletos escaparon del desastre sin una sola marca. Reika mencionó que, a menos que todas las maldiciones de Japón descendieran a la vez, los amuletos de este templo nunca se romperían. Ahora es el momento de celebrar el servicio conmemorativo de la primera historia. Registro 1, el monstruo gigante de la montaña. Un anciano estaba sentado en su camioneta, pero no había llaves en ella. Regresó a su casa y le preguntó a una abuelita llamada Mako si sabía dónde estaban las llaves del coche. La abuela respondió que no lo sabía y le pidió al anciano que revisara su bolsillo. Sorprendentemente, las llaves estaban realmente en su bolsillo. Por la noche, le preguntó a Mako si la cena estaba lista. Mako respondió que ya habían cenado. El anciano comenzó a sudar de repente. Mako le preguntó si tenía demencia, pero el anciano lo negó inmediatamente. Empezó a salir, diciendo que iba a fumar. Pero cuando se marchaba, Mako intentó decirle que se había olvidado los cigarros sobre la mesa. Afuera, el anciano estaba confundido, mirando la montaña. Se preguntaba si esa montaña siempre había estado allí. En ese momento, Mako salió y le dijo que se había olvidado los cigarrillos. Ignorando los cigarrillos, señaló hacia las montañas y señaló que el número de montañas había aumentado. Mako calificó su afirmación de absurda y dijo que debían ir al hospital antes de que su estado empeorara. El anciano empezó a gritar, diciendo que no iría al hospital y que no tenía demencia. En ese momento, Mako le preguntó cómo se llamaba su hijo. El anciano empezó a pensar, incapaz de recordar el nombre de su propio hijo. Al ver eso, Mako le dijo que su hijo se llamaba Keiichi. Finalmente, el anciano se dio cuenta de que realmente tenía demencia y que debía ir al hospital. En ese momento, vio a Mako mirando hacia la montaña con expresión de sorpresa. Ella también dijo que el número de montañas había aumentado. Antes de que pudieran entenderlo, una montaña empezó a moverse. Un monstruo realmente grande se levantó lentamente y miró hacia la pareja de ancianos. Mako se asustó tanto al verlo que cayó de rodillas. Pero el anciano no perdió ni un segundo. Agarró a su esposa y corrió inmediatamente hacia la camioneta. Mientras arrancaba el vehículo, el monstruo ya había levantado su enorme brazo. Sentado en el vehículo, el anciano entró en pánico porque no encontraba las llaves. Mako le pidió inmediatamente que revisara sus bolsillos. Cuando el anciano encontró las llaves, la enorme mano ya estaba sobre el vehículo. Al momento siguiente, lo aplastó. De repente, el monstruo comenzó a desmoronarse hasta desaparecer. Después de leerlo, Reika comenzó a quemar la primera página, ya que había sido enterrada. Reika dijo que cuando se nota algo inusual en un paisaje familiar, puede que ya sea demasiado tarde. Dicho esto, Reika decidió pasar al siguiente registro. Registro 2, el Señor del Bosque.
Un guía da la bienvenida a unas personas a la excursión de observación de aves silvestres del bosque de la aldea de Saizu. Miku les dijo que él sería su guía y les mostraría este bosque natural tan rico, hogar de muchas aves silvestres. Mientras caminaban por el bosque, señaló un ave poco común. Esta ave se llama martín pescador. Tiene colores muy bonitos y es tan popular que algunas personas se unen a la excursión solo para verlo. Todos lo observaron con la lupa y les pareció muy bonito. En un momento de la excursión, encontraron una rana atravesada por una rama de árbol. Le preguntaron a Miku al respecto y él les explicó que era obra de un pájaro llamado alcaudón. Los alcaudones tienen la costumbre de empalar a sus presas en las ramas, ya sea para almacenar comida durante el invierno o para atraer a las hembras. Esta costumbre se denomina ayanie. En ese momento, una abuelita mencionó que no encontraba a su esposo. Al oír eso, Miku se volvió inmediatamente hacia los demás y les pidió que esperaran allí, ya que él iría con la abuelita a buscar a su esposo, que se había separado de ellos en algún momento. Aunque Miku lo dijo con seriedad, por dentro estaba preocupado. Como guía, era su responsabilidad mantener a todos juntos. Al ver que la abuelita que estaba a su lado también estaba muy preocupada, le pidió que no se preocupara, ya que el bosque no era tan grande. Podrían encontrar a su esposo en poco tiempo. Pero, de repente, la abuelita señaló que había muchos alcaudones en ese lugar. Miku estaba confundido, porque no hay muchos pájaros azor aquí. En ese momento, cuando miró las ramas de los árboles, vio muchos insectos empalados en ellas. Los pequeños insectos eran algo comprensible, pero había un pájaro tan grande como una vaca empalado en una rama de árbol de la misma manera. Al ver eso, el guía se preocupó y asustó mucho. Inmediatamente anunció que se irían del bosque. Mencionó que un alcaudón es un pájaro de unos 20 centímetros de largo, por lo que es imposible que derribe a una vaca. Llegó a la conclusión de que lo más probable era que fuera obra de un humano. En ese momento, la abuela agarró al guía y le recordó que su esposo seguía desaparecido. El guía la ignoró y dijo que se irían de inmediato. No podía arriesgar la vida de todos ellos para encontrar a una sola persona. Sin otra opción, la abuela no tuvo más remedio que seguirlo. Mientras caminaban hacia la salida, vieron muchos animales grandes, como gatos y mapaches, colgados de las ramas de los árboles. En ese momento, Miku vio unas huellas enormes en el suelo. Antes de que pudiera pensar en nada, una figura apareció entre los arbustos. La abuela se alegró mucho al verlo, ya que era su esposo. Pero sus expresiones cambiaron cuando vieron que el esposo estaba flotando. De repente, el esposo fue lanzado hacia una rama de árbol y quedó atravesado por ella. Inmediatamente después, algo agarró a un niño y lo lanzó también hacia la rama del árbol, acabando con su vida. A continuación, los dejó caer a todos uno por uno sobre las ramas de los árboles, matándolos sin piedad. En ese momento, apareció un gran pájaro monstruoso con el brazo de la abuela en su pico. Con eso, este registro también terminó y Reika lo archivó. Reika dijo que si sientes que algo anda mal en el bosque, debes irte de inmediato. Aunque para cuando notes lo extraño, ya podría ser demasiado tarde. Reika mencionó entonces que, mientras leía este cuento, alrededor de 10 de los amuletos terminaron desprendiéndose. Sin embargo, Reika no se preocupó porque aún quedaban muchos amuletos.